Y el mensaje de hoy le titulé de la siguiente manera. Se llama Creado para lo mejor. Una vida llena de significado y propósito. Está bueno el tema, ¿no? Está bueno el título. Así que lo vamos a ir conociendo, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y para poder entrar en este tema, me gustaría platicarte una historia que me pasó en mi vida personal. Vamos a ver si a usted le pasó algo muy parecido. Cuando yo estaba en sexto grado de primaria, la maestra nos dejó como trabajo final elaborar un proyecto de vida. ¿Algunos de ustedes le dejaron de tarea eso? ¿O solamente los de mi generación? Yo soy 90, 93, bueno, nací en el 93, ya hace bastantito. Acá entre nos, la verdad me sorprende mucho cuando escucho que uno de los plebes son del 2010, 2012, 2015 y yo es como… O sea, me siento ya avanzadito de edad, la verdad, cuando escucho 2010. ¿En qué año naciste? En el 2010. Y es como… Porque uno está acostumbrado a escuchar de no, pues yo soy del 94, 95, 2015, hágame el favor, 2010. Pero bueno, voy a continuar, si no me voy a distraer aquí, dice. Este proyecto de vida consistía en conseguir algunas fotografías de los primeros 12 años de vida. Esto era plasmarlas en hojas blancas, tamaño carta, escribir una breve descripción de cómo era mi vida año por año, ¿no? Entonces, para poder cumplir con esta tarea, me di a la tarea de buscar dentro de los tesoros familiares. Yo no sé en su caso, yo supongo que sí, para los que son de más o menos mi generación. Mi mamá solía guardar en una caja de plástico con tapa un chorro de fotografías. Un chorro de fotos las metían ahí porque pues antes de los 90 y tantos, pues eran fotografías que tenías que revelar obviamente. Entonces todas esas fotografías son recuerdos y pues la mamá regularmente o el papá solían atesorarlos en una caja donde estaba todo guardado o en su defecto hacían un álbum, ¿no? Entonces dentro de esos tesoros familiares busqué algunas fotografías de mis primeros años de vida. Así que encontré fotografías mías cuando cumplí años, también fotografías de algunas vacaciones y de reuniones familiares. Así que, como me pedía la maestra, iba redactando cómo era mi vida en esos años, ¿no? De aquel entonces. A esto se le denominaba proyecto de vida porque el propósito era no solo conocer cómo fueron mis primeros años de vida, sino escribir cómo veíamos nuestra propia vida hasta los 25 años de edad. Eso era lo que la maestra nos había dejado. Van a escribir cómo fue su vida hasta los 12 y cómo visionan ustedes sus vidas hasta los 25. Entonces, la tarea consistía en describir qué metas habíamos alcanzado en los años que nos esperaban en el futuro. Recuerdo que a mis 18 años redacté que iba a bajar de peso, porque la verdad yo no estaba así delgado como usted me ve hoy. Yo estaba bien alimentado, estaba bien maiciado, como dicen por ahí. Pero me gustaba la comida todavía, pero pues era muy bueno para comer en ese entonces. Entonces como estaba en la época ahí medio que me desarrollaba, no me desarrollaba, pues ahí estaban todas las energías, ¿no? Así que para mis 18 años redacté que iba a bajar de peso y que tendría un cuerpo ejercitado. Meta que sí conseguí y que me estaba graduando de la preparatoria. Eso también lo conseguí. También me animé a escribir que a mis 18 años iniciaría mi primera relación de noviazgo. Eso no lo conseguí. Entonces, unas sí y otras no pasa nada. Así que seguí escribiendo hasta llegar a los 25 años de edad. Recuerdo que para esta edad yo había proyectado tener un gran trabajo, estar casado, tener hijos, mantenerme sano haciendo ejercicio y haciendo algo importante de mi vida. Pero, pues no todo lo que escribí en ese proyecto de vida, pues se cumplió al pie de la letra. Tenemos que ser realistas, no todo lo que uno planea sucede tal como uno lo escribe, ¿sí o no?
Esto no lo digo desde la frustración, sino desde la conciencia de que al escribir ese proyecto de vida, pues solo tenía 12 años. Y habían muchas cosas de la vida que no conocía y que no tenía la madurez ni la experiencia, pues para proyectar una vida a futuro. Y mucho menos, y aquí está la clave de todo, no había conocido a aquel que lo cambió todo en mi vida. Y esta persona es Dios. Seamos honestos, aunque no nos hayan dejado de trabajo final en la escuela elaborar un proyecto de vida, todos vivimos nuestro día a día persiguiendo objetivos, metas y sueños. Y eso mismo se convierte en nuestro proyecto de vida real. Mi proyecto de vida, la verdad es que estaba lleno de buenas intenciones, de metas y objetivos, pero carecía de algo muy importante. Mi vida carecía de significado y de propósito. Ahí ya cambia la cosa, ¿sí o no? Y es que seamos claros, podemos tener metas y objetivos buenos. Una meta, un objetivo, o podemos tener en nuestro proyecto de vida el graduarnos de nuestra universidad con una mención honorífica. Es algo bueno. Tener una empresa exitosa es algo muy bueno. Crear una estructura que dé por resultado la libertad financiera también es una gran meta. Crecer académicamente, contraer matrimonio y tener hijos, ser el más productivo y reconocido en tu oficina o ser el TikToker con más seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos estos objetivos solo tienen un alcance temporal, en el hoy o en algunos años más adelante. Pero aquí viene la buena noticia. Tú fuiste creado para más, tú fuiste creado para lo mejor. Fuiste creado para que tu vida tuviera un impacto que trascienda hasta la eternidad. ¿Sí? Así como usted lo escucha, en la Biblia podemos encontrar diferentes historias de personas que tenían trazada su vida con algunas metas cumplidas de las que ya mencionamos antes. Pero Dios cambió todo y utilizó la experiencia y el conocimiento adquirido para una causa eterna. Así que hoy yo le voy a hablar un poco de la vida del apóstol Pedro. Así que ahí le va, dice. Antes de ser el apóstol Pedro y antes de ser llamado como Pedro, su nombre era Simón. Su origen hebreo significa el que escucha, aquel que ha escuchado o Dios ha oído. Y este tipo de nombres vienen porque normalmente las familias judías de aquel entonces o de esos años, o todavía tienen la costumbre, nombran a sus hijos de acuerdo a la situación que están pasando en el presente. Así que es probable que a Simón le hayan puesto ese nombre con ese significado porque su familia estuvo pasando por una etapa donde necesitaban acudir a Dios y Dios los escuchó. Por eso su nombre es Dios ha oído. Esto era lo que él representaba antes de conocer a Jesús. Menciono el significado de su nombre porque en la Biblia los nombres no son etiquetas, sino una definición de carácter y de destino. De acuerdo con la Biblia, Simón era pescador de profesión. Se dedicaba al oficio familiar, pero esto tiene una explicación. En esa época existía un sistema de filtración en la educación judía del siglo I. En Israel, la educación no solamente era un derecho, no como nosotros de que tenemos el derecho a estudiar. Para los judíos no era solamente así, sino era un deber nacional y religioso. Pero estaba diseñado para identificar a los mejores de entre los mejores. Era un sistema educativo que buscaba como que separar a lo que no era tan bueno y agarrar a lo que era lo mejor de lo mejor. Así que este sistema educativo consistía en 3 niveles. Y aquí lo puse para que lo podamos ver en la pantalla todos juntos. El primer nivel al cual Pedro se tuvo que exponer en su educación religiosa se llama el Bet Sefer, es decir, la casa del libro. No sé, no aparece, ¿verdad? Si no, aquí no lo echamos. Otra vez lo voy a repetir, dice Bet Sefer, casa del libro. Esta etapa educativa consistía en entrar a la escuela a estudiar la Torá de los 5 a los 10 años. La Torá significa los primeros 5 años, los primeros 5 libros de la ley, que abarca de Génesis hasta Deuteronomio.
los niños tenían que memorizarse los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Alguien de aquí se ha memorizado, aunque sea un libro de los primeros 5 libros de la Biblia? Yo le puedo citar Génesis 1:1, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí tengo que ponerme a leer. Pero imagínense tener la dificultad o tener el reto religioso de tenerte que aprender de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Es una exigencia muy dura. Entonces Simón seguramente completó esta etapa, pero como la gran mayoría de los niños de su aldea, al finalizar, todos regresaban a casa para aprender el oficio familiar. Vamos a la segunda etapa de este filtro educativo. El segundo filtro se llama el Bet Talmud. Esto significa casa del aprendizaje. Esto abarca de los 10 a los 14 años. Solo continuaban los que demostraban una habilidad excepcional. Aquí memorizaban el resto de la escritura hebrea y aprendían el arte de la interpretación y la discusión oral. Es decir, para cuando pasaban a esta etapa, no solamente se sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, sino que estudiaban el resto de toda la escritura y podían discutir y hablar de diferentes interpretaciones. Si un joven no era el mejor de la clase, en este punto se le decía: váyase para su casa. Gracias por participar, usted está bien como para que se dedique al negocio familiar. Así que, lo siento, era una forma de decir: no lo lograste, no eres lo mejor de lo mejor que nosotros estamos buscando. Entonces muchos jóvenes obviamente regresaban al oficio familiar, y entre ellos Pedro, el oficio familiar de ellos era la pesca. Y el nivel número 3, que era el filtro todavía muchísimo más rígido, es la Bet Midrash, que se conoce como la casa del estudio. Esto era a partir de los 14 años en adelante, y esta etapa consistía en que era de un nivel de élite, era lo mejor de lo mejor. El estudiante buscaba a un rabino famoso y le pedía ser su discípulo. El rabino solo lo aceptaba si creía que el joven tenía el potencial de ser exactamente como él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el sistema educativo de aquel entonces era bastante estricto y rígido, sí o no? Entonces, no cualquiera podía aspirar a ser la élite religiosa de ese entonces. Pedro se cree que llegó hasta el nivel número 1 nada más. Llegó hasta los 10 años y de ahí se dedicó a pescar de los 10 años en adelante. ¿Puede usted imaginar la vida de Simón, de decir, cuál fue el golpe a su autoestima de decir: no demostré tener la capacidad para llegar al siguiente nivel? No logré memorizarme más versículos, no logré memorizarme lo que la exigencia religiosa de mi nación me está pidiendo. Entonces, ni modo, tengo que regresarme a mi casa y a dedicarme a la pesca. Yo aspiraba a más, pero tenían que lidiar con la frustración y regresar a su vida cotidiana. Casi todos los niños varones en la región de Galilea, donde vivía Simón, seguían este camino, pero muy pocos llegaban al final. Como podemos comprender en este sistema de filtración, Simón en su proyecto de vida alcanzó cierto grado académico, pero fue el suficiente para lo que Dios tenía planeado para él. Simón jamás se imaginó que su vida cambiaría para siempre. Un día salió a pescar como acostumbraba y Jesús entró en la escena. Los llamó a él y a su hermano Andrés. Vamos a ver qué dice la Biblia en Marcos capítulo 1, verso 16. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, es decir, Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Ese era el oficio familiar. Y Jesús les dijo: síganme, y yo haré que sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y es que si nos ponemos a recordar un poco y si nos metemos en el contexto judío, el encuentro fue muy impactante para Simón, porque de acuerdo a la cultura judía,
solo había cursado ¿el qué? El primer nivel del sistema educativo y vivió de forma resignada a dedicarse a la pesca el resto de su vida. Este encuentro es contracultural porque lo normal era que el estudiante que llegaba a la tercera etapa de estudios buscara a un rabino y no el rabino a sus estudiantes. Más o menos aquí lo va siguiendo. ¿Puedes imaginar lo que fue para la mente de Simón esta acción de parte de Jesús? O sea, Simón, que todavía no era Pedro, estaba durante varios años trabajando en el oficio familiar, siendo pescador, quizá recordando el pude haber sido mejor, el pudo haberme desenvuelto mejor, solamente alcancé hasta cierto grado de estudios, este es mi conocimiento y ahora aquí estoy pescando, teniendo que estar aguantando los rayos de la luz del sol, a lo mejor todo quemado porque dudo que en ese entonces haya bloqueador, no creo que hubiese bloqueador solar. Y tener que tener sus manos todas ampolladas, de estar tirando redes, de estar trabajando día con día y a lo mejor estando recordando mi vida pudo haber sido mejor si le hubiera echado más ganas, pero no fue así. Dios tenía otro plan para él, Dios lo tenía preparado para lo mejor. ¿Recuerda el título? El maestro lo había elegido a él. Entonces el sistema educativo colapsó y Jesús, mira, lo desmoronó. Porque en lugar de Pedro haber crecido en ese sistema educativo y haber dicho, me voy a acercar a tal maestro porque yo sé que con él voy a aprender. No, el maestro lo eligió a él. No tenía ningún sentido. Y así como Jesús eligió a Pedro, también nos ha elegido a nosotros. El maestro lo eligió a él y a su hermano para que caminaran con él y fueran exactamente como él. Porque el rabino elegía al estudiante y lo evaluaba y decía, sí, tú eres apto para ser mi discípulo porque te creo que tienes la capacidad de interpretar la escritura como yo lo hago y creo que puedes ser como yo. Pero en este caso Jesús lo estaba eligiendo porque él quería que Simón y su hermano fueran como él. Después de un tiempo de caminar y de escuchar y convivir con Jesús, de ser testigo de sus enseñanzas y los milagros que hacía, en el corazón de Simón se consolidaba una convicción que al confesarla a Jesús decide cambiar su nombre y su destino. Lo vamos a leer en Mateo capítulo 16, verso 13 y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Vaya declaración de parte de Jesús sobre la vida de ahora Pedro, ¿sí o no? Esto dio un nuevo destino a la vida de Pedro. Ya no era Simón, aquel que ha escuchado o Dios ha oído, sino ahora su significado es piedra o roca. La confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento sobre el cual Jesús edificó la iglesia, y no solo eso, sino que esa confesión sobre la cual Pedro hizo y que iba a construir su iglesia, Jesús hizo a la iglesia imparable. Ahora la vida de Pedro cobraba un nuevo propósito y sentido de vida. Jesús, el mismo Dios encarnado, no solo lo había elegido para ser su discípulo, sino que ahora cambió su destino nombrándolo Pedro. Así que vamos a ver, o les voy a describir brevemente cuál fue el desenlace de la vida de Pedro, porque hay algunos propósitos que quiero compartirte en esta noche. En su primera predicación de Pedro, después de recibir la promesa del Espíritu Santo, se convirtieron, es decir, creyeron en Jesús
3,000 personas. Ese pescador que pensaba que a lo mejor su vida ya no tenía trascendencia, fue transformado y cambiada la identidad por Jesús, y ahora Dios lo estaba usando para compartir el mensaje de salvación, y en su primera predicación 3,000 personas creyeron en Jesús. Después oró por un hombre que era cojo y Dios lo sanó. Dios usó su vida para sanar a una persona que estaba enferma. En su segundo sermón creyeron cerca de 5,000 personas. También Pedro fue librado de la cárcel milagrosamente por ángeles del cielo y lideraba la iglesia en Jerusalén. Vaya desenlace de la vida de Pedro, ¿verdad? Y todavía hay muchísimas más cosas que mencionar de su vida después de que Dios cambió su vida. Pero me voy a extender mucho porque hay un mensaje que viene de parte de Dios para ti y voy a entrar directamente hacia ello. Así como sucedió con Pedro, sucedió con hombres y mujeres en la Escritura y a lo largo de toda la historia. No mencioné la vida del apóstol Pablo porque su trayectoria es todavía muchísimo más extensa. Es fascinante todo lo que Dios hizo en la vida de Pedro, ¿verdad? Pero quizá pudieras estarse preguntando, pudiera estar ahí la pregunta en el aire de, ¿será que Dios también lo puede hacer en mi vida? ¿Dios también tiene un propósito tan trascendente para mí? La respuesta corta es sí. La gran noticia de hoy es que Jesús no solo cambió la vida de las personas en el pasado, dándoles un gran propósito, sino también lo sigue haciendo hoy. Por esa razón estoy yo aquí y estás tú aquí. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que lo que hizo en el pasado lo hace hoy en el presente y lo puede seguir haciendo en el futuro. Así que hoy vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito lleno de significado y trascendencia que Dios tiene para nuestra vida? ¿No le gustaría conocer cuál es el propósito que Dios tiene para usted? ¿No le gustaría vivir en su vida personal con Dios una historia como la tan transformadora y trascendental como la que vivió el apóstol Pedro? Esta es una gran pregunta que desglosaremos en 3 propósitos que Dios tiene especialmente para ti y para mí. El primero es que tengas una relación íntima y personal con Él. Quien da el verdadero significado y propósito a nuestra vida es Dios mismo. El principal propósito por el cual existimos es porque Dios mismo nos deseó y anhelaba una comunión contigo y conmigo. Por medio de una relación contigo, Dios desea que experimentes cuánto Él te ama, porque su amor es lo que nos transforma, es la sustancia que mantiene nuestra vida y es su amor mismo el que nos da plenitud. En su amor encontramos aceptación, encontramos validación, encontramos respeto, encontramos perdón, encontramos renovación, encontramos regeneración y una vida abundante. Él es la fuente de todas las cosas y no hay nada fuera de Él, solo una vida vacía. Dios fue capaz de demostrarnos su amor al enviar a su Hijo unigénito para ser entregado por amor a la humanidad, porque deseaba adoptarte como su hijo y Él ser tu Padre. Él había pensado en ti desde antes de la fundación de este mundo. Y hay un versículo que aquí traje en esta noche que en lo personal para mí tiene toda la relevancia y toda la importancia para mi vida, y esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 5, y vamos a leer con atención. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Este versículo dice que Dios ya nos bendijo, no que nos va a bendecir. Dice: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo.
dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto significa que antes de que Dios empezara a formar la tierra, Él ya había pensado en ti y ya había pensado en mí. Él ya había diseñado un propósito para tu vida y un propósito para mi vida. Por eso me encanta este versículo, porque dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que si tú eres una persona que está ligada a Cristo y estás aquí hoy o nos estás viendo a través de la transmisión el día de hoy, siéntete privilegiado y amado porque Dios había pensado en ti antes de la fundación de este mundo. El que estés aquí no es una casualidad, es un propósito intencional de Dios para ti y para mí. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros ¿de qué? De su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Él fue el primero que se acercó a nosotros, no tanto que nosotros nos hayamos acercado a Él. Dice, esto es precisamente lo que Él quería hacer y lo que le dio gran gusto hacerlo. A mí me encanta esta palabra porque demuestra cuánto Dios nos ama. O sea, es algo loco, descabellado el pensar que no había existido nada, no había sido formado el cielo, ni la tierra, ni todas las galaxias que existen actualmente. Y Él ya había pensado en nosotros. Y luego la Biblia dice que nos amó incluso antes de haber formado todo eso. Entonces yo imagino que la intención o la razón por la cual todo esto existe es por el puro afecto de su amor por ti y por mí. ¿Logra usted comprender hasta dónde está el alcance del amor de Dios? Trasciende desde la eternidad hasta la eternidad solo por amor por usted y por mí. Y ese Dios que habita en la eternidad anhela tener una comunión y una relación personal contigo. Y me gusta el cierre de este versículo porque dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Por medio de una relación con Él y por su amor, Dios te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Él te eligió, ahora eres una persona santa. Esto significa que has sido apartado y dedicado para Él. Dios te mira con el mismo amor con el que ve a Jesús. Ese es el valor que hoy tienes tú. Pedro, por pasar tiempo con Jesús, logró identificar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, que venía a salvar a la humanidad de sus pecados, y por la declaración que él hizo, Jesús cambió la identidad de Simón a Pedro, cambió su destino y su propósito. El principal interesado en relacionarse contigo es Dios mismo. A medida en que te vas relacionando con Dios, vas aprendiendo quién es Él. Y Él cambiará tu forma de ser, tu forma de pensar y te dará una nueva identidad, la de hijo de Dios. Y ahora vivirás conforme a su voluntad y propósito. Ese es el primer propósito para tu vida. La verdad me encanta este propósito. Yo lo disfruto mucho. El siguiente propósito para tu vida es para ser sal y luz. La declaración más clara de propósito dicha por Jesús es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto lo dijo en Mateo 5:13 y la verdad me encantó la versión del mensaje. Dice, déjenme decirles por qué están aquí. Más claro ni el agua, Jesús, ¿no? Dice, están aquí para ser la sal que sazona y resalta los sabores de Dios en esta tierra. Si pierden su sabor, ¿cómo podrá la gente saborear la santidad? Dice, habrán perdido su utilidad y terminarán en la basura. Jesús no era todo amor, era muy claro también, no andaba con rodeos. Dice un dicho por ahí, la verdad no peca pero incomoda.
El hecho de que Jesús haya declarado de que nosotros somos la sal para reflejar los sabores de Dios, esto significa que Dios nos ha dado influencia. Eso significa ser sal de la tierra. La sal preserva de la descomposición y da sabor. Como hijos de Dios implica ser agentes de cambio, prevenir la degradación moral y dar propósito en medio de un mundo complejo. Esto significa vivir de acuerdo a quien Dios es y a su palabra, en nuestro diario vivir con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y amigos. No podemos hablar de la misma forma negativa en que ellos hablan. Tenemos la identidad, tenemos el compromiso y la responsabilidad de mostrar el sazón de Dios al mundo. Tenemos una gran responsabilidad siendo la sal. Y todavía Jesús no lo dejó ahí, también dijo que somos la luz del mundo. Y dice así, aquí hay otra forma de decirlo, por si no les había quedado claro, dijo Jesús. Están aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto que deba guardarse. Vamos a hacer esto público, tan público como una ciudad en lo alto en una colina. Si los convierto en portadores de luz, no pensarán que voy a esconderlos bajo un balde, ¿verdad? Los voy a poner en un candelero. Es decir, si yo les estoy diciendo que ustedes están aquí para que sean luz, que reflejen los colores de Dios, no los voy a esconder, sino yo los necesito que estén arriba brillando. Y esto es lo que dice a continuación. Ahora que los he puesto ahí, en la cima de la colina, es un candelero. Brillen, dice, mantengan las puertas abiertas, sean generosos con sus vidas. Al abrirse a los demás, motivarán a la gente a abrirse a Dios, este Padre generoso que está en el cielo. El que seamos luz del mundo significa que debemos ser testimonio hacia el mundo. La luz disipa la oscuridad, significa vivir con integridad, mostrando el evangelio no solo con palabras, sino con acciones, es decir, siendo misericordiosos, viviendo una vida de justicia y de amor, para que otros vean y glorifiquen a Dios. Ser luz es mostrar el carácter de Dios a los demás, el carácter que Dios moldea en nosotros y que va procesando día con día. Dios nos ha puesto en este mundo para ponernos como una luz que refleja su brillo. Está muy bueno este punto, este propósito. A mí en lo personal es algo que en un momento de mi vida sí expresé de, bueno, pues ¿cuál será mi propósito en este mundo, en esta tierra? Y cuando me encontré ustedes son la sal, ustedes son la luz, o están aquí para, obviamente es un propósito que uno debe adoptar en su vida. Y es un propósito y un llamado que Dios tiene para ti y para mí. Y ahora vamos a pasar al último para ya terminar. ¿Qué le parece? Muy bien. El último propósito que hoy traigo para ti es cumplir con la gran comisión. Una de las últimas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ascender al cielo fue una encomienda u orden, conocida como la Gran Comisión, la cual sigue vigente en nuestro tiempo y consiste en lo siguiente. Jesús lo dijo en Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la Gran Comisión. Pero todavía dice hacia dónde. De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta comisión ordenada por Jesús nos da una dirección, es decir, un propósito por el cual vivir. La repercusión que tiene esta encomienda es eterna. Se trata de discipular, es decir, enseñar a todas las personas lo que el mismo Jesús
nos habló, nos ordenó y guiarlo para que ellos sean como Jesús. Prestemos atención a que Jesús dijo que hagamos discípulos de todas las naciones. Esto significa que no solo se trata de una visión local, sino de una visión global. Esto requiere de nosotros tomarnos en serio los propósitos que Dios tiene para nosotros. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer. No es solamente aquí en Culiacán, sino es en todos los alrededores y en todas las naciones de la tierra. Y aquí voy a entrar a la conclusión. Dice, si en alguna ocasión has sentido que tu vida no tenía mucho sentido o no tenía una visión muy clara de lo que querías en tu vida o un propósito significativo, hoy hemos expuesto cuáles son algunos propósitos que Dios tiene pues para nuestra vida y cuál es la intención de Dios para con nosotros. Dios ha diseñado diferentes propósitos como hemos aprendido hoy. Él usa los planes que teníamos para nosotros mismos, nuestro proyecto de vida, para entrar a nuestras vidas y darle un verdadero significado y propósito, ahora con una causa que es de carácter eterno. Tu vida en esta tierra, aquí y ahora, no es una casualidad. Recuerda que Dios primero pensó en ti y en tu propósito, y después llegaste al mundo. Nuestro pastor tiene una frase que constantemente repite y que me gusta mucho. Dice, tu propósito antecede a tu existencia. Y esa frase él la dice de lo que aprendimos en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Hoy más que nunca necesitamos abrazar estos propósitos. Dios necesita personas que se relacionen con Él, que lo busquen con todo el corazón, que experimenten su amor y ardan de pasión por Él. Necesita personas llenas del Espíritu Santo que sean sal y luz de la tierra. Necesita personas que propaguen las enseñanzas de Jesús para cumplir con la gran comisión. Este mundo se encuentra en un estado caótico. Seguramente estás enterado o quizás no, pero actualmente algunas naciones están en conflicto y otras están preparándose para la guerra. La guerra actual de Israel y Estados Unidos contra Irán. Hay videos muy fuertes donde lanzan muchos misiles y hay muchos ataques. Ya ha habido muchas personas heridas y otras fallecidas. Al surgir todo este conflicto, las naciones se pusieron en guardia y Francia empezó a mostrar todo su armamento militar, el más especializado que tenían, y también, por si acaso, asomó sus narices el presidente o el dictador de Corea del Norte. Mi intención no es alarmarte ni asustarte, sino concientizarte que este mundo necesita personas que vivan una vida centrada en los propósitos que Dios tiene para sus vidas. Dios desea usarte y manifestarse a través de ti. Así es, a través de ti. Tal vez tú eres el próximo Pedro, que al hablar de Jesús a otra persona, esa persona decida creer. Dios desea usar tu vida para sanar a otros. Y por último, Dios desea usar tu vida para alcanzar a uno más. Dios desea usar tu vida porque fuimos creados para lo mejor, vivir una vida llena de significado y de propósito. Y ese es el mensaje que creo Dios que Dios me dio en esta noche para compartir contigo, porque honestamente es alarmante todo lo que está sucediendo en este mundo y necesitamos sí tomarnos en serio todo lo que Dios habla en nuestra vida. Y no solamente eso, sino discipularnos, adiestrarnos, estar aquí en la iglesia, atender las enseñanzas, compartir de las enseñanzas de Jesús a otras personas. Te aseguro que en más de alguna ocasión algo que se ha hablado aquí te ha servido para hablarle a otra persona, que has edificado la vida de otra persona. Y esa es la gran comisión. Necesitamos cumplir con esa gran tarea. Tenemos propósitos claros. Por si a lo mejor tú decías, pues yo la verdad no sé qué es lo que Dios tiene para mí, hoy puedes repasar estos 3. Y poco a poco, en la medida en la que tú te vayas metiendo con Dios,
te vayas relacionando con Dios, Él te irá revelando qué más tiene para ti. Así que, si está usted de acuerdo, permítame hacer una oración por usted. Ahí sentado no pasa nada, no nos vamos a poner de pie el día de hoy. Cierre usted sus ojos y nos vamos a poner delante de Dios. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este mensaje que tú nos entregas el día de hoy. Hoy decidimos creer en los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Decidimos creer en tu gran amor y que tú tienes un deseo intenso de relacionarte conmigo. Que tú deseas hablar a mi vida, a mi corazón y revelarme más propósitos que tú tienes para mí. Hoy pongo mi corazón y pongo el corazón de la Iglesia Vida Global, Señor. Pongo el corazón de todos y cada uno de nosotros para que abracemos la identidad de que somos sal y de que somos luz en este mundo. No vamos a propagar nuestra sal o nuestra luz, sino la tuya, los colores de Dios, los sabores de Dios. Esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Invádenos de tu amor para hablarles de tu amor a los demás. Y que podamos cumplir con la gran tarea, la gran comisión. Nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Haya corazones ardiendo, Señor. Nuestra vida esté apasionada por ti para hablar, Señor, con denuedo a las demás personas que necesitan escuchar tu mensaje. Este mundo te necesita y tú has elegido a tu iglesia para manifestarte. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido desde bendiciones espirituales y te damos gracias por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, denle el aplauso a Dios. Ahora me gustaría preguntar o me gustaría cerrar con una última oración. No hay una persona que nos esté visitando por primera vez el día de hoy aquí en el auditorio, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde? ¿No veo? Ah, muy bien. Bienvenido. Como dice el Paz, nos salvaste en esta noche, ¿no? A todos. La verdad es que el mensaje es para ti y es para todos nosotros. Yo con la mano sí. Y yo quisiera que podamos juntos hacer una oración. La Escritura dice que debemos de tener dos acciones para recibir a Jesús en nuestro corazón. El primero es creer y lo segundo es confesar. Y me gustaría que todos juntos nos acompañemos para hacer una oración para recibir a Jesús en nuestro corazón. Y vamos a recibir al Espíritu Santo en esta noche para que Él nos vaya capacitando y vivir en los propósitos que hablamos el día de hoy, ¿le parece? Así que en la pantalla va a estar apareciendo una oración y la vamos a hacer todos juntos. Y me gustaría invitar a la persona que nos visita el día de hoy por primera vez y a toda la iglesia en línea, si es la primera vez que tú entraste a esta transmisión, Dios habló a tu vida, me gustaría invitarte a que hagas esta oración. Y la vamos a decir ahora. Dice: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.